Toda la familia se rió de mí cuando mi hermana dijo que mi Navidad debía ser muy solitaria. Nadie esperaba que, un minuto después, una sola frase mía dejara a toda la mesa en un silencio que ninguno de ellos pudo romper. Me llamo Valeria Duarte. Tengo 34 años, y aquella cena de Navidad iba a cambiar para siempre la forma en que mi familia me veía. La mesa estaba puesta con el mismo mantel rojo que mi madre usaba cada año, las mismas copas de vino desparejadas heredadas de mi abuela, y el mismo centro de mesa con velas que había sobrevivido ya a 3 mudanzas distintas. Yo estaba sentada entre mi tía Marisol y mi hermana menor, Renata, sosteniendo una copa de vino blanco que llevaba 20 minutos sin tocar, porque ya sabía exactamente hacia dónde se dirigía esa noche. Renata tenía esa mirada, la misma que aparecía siempre justo antes de decir algo hiriente y después fingir que solo había sido una broma inocente. Ya llevaba 2 copas de espumante encima, y su voz siempre cambiaba después de la segunda. Se volvía más filosa, más punzante, como si el alcohol eliminara por completo el poco filtro que normalmente lograba mantener. Mi padre cortaba el pavo en la cabecera de la mesa. Mi madre rellenaba los tazones de puré de papa. Mi sobrino construía una torre con los panecillos, completamente ajeno a todo. Fue en ese instante cuando Renata dejó el tenedor sobre el plato y se giró hacia mí con una sonrisa que jamás llegó a alcanzar sus ojos. Entonces Valeria, dijo inclinando ligeramente la cabeza, 34 años y todavía soltera. Bueno, supongo que la Navidad debe ser bastante solitaria para ti. Durante medio segundo toda la mesa quedó en silencio, y después dejó de estarlo. Mi tío Hugo soltó primero una carcajada breve. Mi prima Daniela resopló contra la servilleta intentando contener la risa, y enseguida aquello se extendió por toda la mesa como una ola. Todos reían, como si Renata acabara de pronunciar el chiste del siglo. Sentí el calor subiéndome al rostro. No era exactamente vergüenza, era algo más conocido, esa punzada familiar de volver a convertirme, una vez más, en el blanco favorito de la familia, disfrazado, como siempre, de una simple broma inocente. Aquello no era nada nuevo. Renata llevaba haciéndolo desde que éramos adolescentes. Cada año buscaba cualquier inseguridad que creyera que yo tenía y la usaba como flecha. Y cada año, alguien alrededor de esa mesa decidía que era gracioso. Miré a mi madre. Esperaba que hiciera lo que se supone que hace una madre, detener aquello. Pero en lugar de eso, sonrió con esa sonrisa cálida y ensayada que usaba cuando quería suavizar una situación sin enfrentarla realmente. Solo está bromeando, Valeria. No seas tan sensible. No seas tan sensible. Había escuchado esa frase más veces de las que podía contar en toda mi vida. Y siempre significaba exactamente lo mismo. Deja de hacer que los demás se sientan incómodos por tu propia incomodidad. En 34 años, mi madre jamás le había pedido a Renata que se detuviera. Siempre me pedía a mí que dejara de reaccionar. Podría haber alzado la voz, podría haber tirado la servilleta sobre la mesa y haberme marchado furiosa, como en una telenovela. Y esa habría sido exactamente la reacción que Renata buscaba. Más atención, más drama, más pruebas de que yo era la hermana demasiado sensible que no sabía aceptar una broma. Pero en cambio, hice algo mucho más silencioso. Dejé mi copa de vino sobre la mesa, despacio, deliberadamente, escuchando cómo la base golpeaba suavemente la madera. Después, miré directamente a mi hermana. No te preocupes por mí, dije con voz tranquila, casi amable. Llevo tiempo casada. Esta vez nadie se rió. Mi madre, que estaba a mitad de camino de levantar su copa para el brindis, se quedó completamente inmóvil, el brazo suspendido en el aire, como si alguien hubiera presionado pausa. La sonrisa de Renata comenzó a quebrarse por las comisuras. La confusión le cruzó el rostro, porque en su mente ella conocía perfectamente mi historia. Yo era la hermana triste y solitaria, la soltera eterna,
el ejemplo que le gustaba usar para comparar mi vida con su matrimonio y sus 2 hijos. Una hermana casada no encajaba en ningún punto de esa narrativa. ¿De qué hablas?, preguntó Renata, su risa ya débil e insegura. ¿Desde cuándo estás casada? Nunca dijiste nada. Dejé que el silencio se quedara unos segundos antes de responder, porque por primera vez en muchos años no era yo quien tenía que justificar apresuradamente su vida frente a esta mesa. Hice una pausa breve. 3 años, respondí simplemente. Nunca preguntaste. Mi padre había dejado de cortar el pavo por completo. El cuchillo seguía suspendido en el aire mientras sus ojos iban de mi madre a mí, intentando descifrar si aquello también era parte de alguna broma. Pero nadie se estaba riendo, y nadie parecía a punto de hacerlo. Mi madre bajó lentamente la copa. El brindis quedó completamente olvidado. Su expresión pasó de la confusión a algo mucho más cercano a la alarma. Valeria, dijo con cautela, ¿por qué no le contarías a tu propia familia que te habías casado? Volví a levantar mi copa y por fin tomé un sorbo de vino. Dejé que su pregunta flotara entre nosotros porque la respuesta estaba sentada justo frente a todos, envuelta en un mantel rojo, puré de papa, y 34 años convirtiéndome en el chiste favorito de la familia. No se lo había contado porque por primera vez en mi vida adulta había construido algo que era completamente mío. Algo que Renata no podía convertir en un comentario cruel. Algo que mi madre no podía minimizar con una sonrisa ensayada. Y ahora, sentada en medio del silencio que había dejado el fracaso del chiste de mi hermana, comprendí que la verdadera historia no permanecería oculta mucho más tiempo, porque la expresión de mi madre me decía que ya sospechaba exactamente con quién me había casado. Y tenía razones de sobra para temer lo que vendría después. El silencio de mi madre se prolongó tanto que finalmente mi padre soltó el cuchillo por completo sobre la mesa. Renata, todavía sosteniendo su copa de espumante medio vacía, nos miraba alternativamente, como si estuviera presenciando una escena cuyo guión jamás había recibido. Permití que aquel momento respirara. Durante años había sido yo quien buscaba desesperadamente las palabras correctas frente a esa mesa. Ahora le tocaba a alguien más. Se llama Julián, dije finalmente. Julián Ashford. El nombre cayó sobre la mesa como una piedra lanzada sobre un agua completamente inmóvil. El rostro de mi madre perdió todo el color. Vi cómo sus dedos se cerraban alrededor del tallo de la copa. La mandíbula de mi padre se tensó. Incluso Renata, que apenas unos minutos antes se reía de mi supuesta soledad, parecía ahora haber tragado algo profundamente amargo. Julián no era un hombre cualquiera dentro de la historia de nuestra familia. 3 años atrás, la constructora de mi padre había estado a punto de derrumbarse tras una disputa contractual con una empresa mucho más grande, una empresa perteneciente a la familia Ashford. Durante meses, mi padre le había contado a cualquiera dispuesto a escucharlo que los Ashford lo habían enterrado bajo abogados y papeleo legal, que no les importaba a quién destruían con tal de conseguir lo que querían. Recordaba perfectamente haber estado sentada en ese mismo comedor, escuchándolo despotricar contra ellos. Recordaba a mi madre asintiendo mientras él hablaba. Ambos estaban absolutamente convencidos de que los Ashford eran los villanos de nuestra historia familiar. Lo que ninguno de los dos sabía era que yo había conocido a Julián casi 4 años atrás, durante una conferencia de la que ninguno se había molestado siquiera en acordarse, mucho antes de que esa disputa contractual comenzara. Y nuestra relación no tenía absolutamente nada que ver con negocios. Tenía que ver con 2 personas que simplemente se habían conocido, se habían gustado y habían construido algo auténtico juntas. Cuando estalló la disputa, tomé una decisión. Mantener mi vida personal completamente separada del resentimiento de mi padre. No porque sintiera vergüenza, sino porque sabía exactamente cómo trataba mi familia cualquier cosa que no aprobara. Ya los había visto hacerlo antes, con el novio universitario de Renata,
con el prometido de mi prima, con cualquiera que no encajara en el molde perfecto que habían construido en sus propias cabezas. Así que guardé silencio. Me casé discretamente, en una pequeña ceremonia con apenas 12 invitados, ninguno de ellos sentado alrededor de esa mesa. Y permití que mi familia siguiera creyendo que yo seguía siendo la misma Valeria soltera, triste y solitaria, sobre la que tanto les gustaba bromear. «Te casaste con alguien de la familia que estuvo a punto de destruirnos», dijo mi padre. Su voz era baja. Había más incredulidad que ira en ella, aunque podía sentir perfectamente cómo la ira comenzaba a crecer debajo de cada palabra. «Ellos no nos destruyeron, papá», respondí con tranquilidad. «El contrato fracasó porque nuestra oferta estaba por debajo del costo real y los números simplemente no funcionaban. No porque alguien intentara acabar contigo. Leí toda la documentación. Sé perfectamente cuál es la diferencia». Mi madre dejó la copa sobre la mesa con tanta fuerza que vibró contra su plato. «Entonces, durante todo este tiempo, mientras tu padre perdía noches enteras de sueño por ese desastre, tú te estabas acostando con el enemigo». «Estaba construyendo una vida», respondí. Y por primera vez en toda la noche, mi voz adquirió un filo que hizo que incluso Renata retrocediera ligeramente en su silla. Mientras todos los que están sentados alrededor de esta mesa estaban demasiado ocupados decidiendo que yo era patética por estar soltera, yo estaba casada con un hombre que me respeta más de lo que jamás me ha respetado nadie en esta habitación. Mientras Renata hacía bromas sobre lo solitaria que debía ser mi Navidad, yo la estaba pasando con una familia que jamás, ni una sola vez, me ha hecho sentir insignificante. Ahora la mesa estaba completamente en silencio. Era esa clase de silencio que me aterrorizaba cuando era niña. El silencio que aparecía justo antes de que alguien se metiera en problemas. Solo que esta vez no era yo quien estaba en problemas, y cada persona sentada alrededor de esa mesa lo sabía perfectamente. El rostro de Renata había pasado de la arrogancia a algo mucho más parecido a la humillación, porque con una sola frase le había devuelto exactamente el mismo insulto que ella había usado contra mí, multiplicado y dirigido hacia toda la familia reunida alrededor de aquel pavo. Mi sobrino, completamente ajeno a todo, seguía apilando panecillos como si absolutamente nada hubiera cambiado en el mundo. Y sinceramente, en ese momento, lo envidié. Finalmente mi madre volvió a hablar, esta vez en voz más baja, casi suplicante. «¿Por qué simplemente no nos lo dijiste, Valeria? Somos tu familia». La miré durante unos segundos antes de responder. «Porque cada vez que he traído a alguien a esta casa, esta familia ha encontrado alguna manera de hacerlo sentir que no era bienvenido. Y cada vez que alguien se ha reído a mi costa, tú has sonreído y me has dicho que no fuera tan sensible. No oculté mi matrimonio porque me avergonzara de él. Lo oculté porque lo estaba protegiendo de todos ustedes». Después de eso, nadie dijo absolutamente nada. Mi padre se quedó mirando fijamente su plato. Los ojos de mi madre estaban vidriosos, atrapados en algún punto entre la vergüenza y la conmoción. Renata simplemente permaneció sentada, con su copa de espumante olvidada entre los dedos. El chiste del que se había sentido tan orgullosa 30 minutos antes descansaba ahora en medio de esa mesa como una piedra que nadie quería tocar. Terminé mi vino, me puse de pie y le di las gracias a mi madre por la cena. Tranquila, serena, porque por primera vez estaba abandonando esa casa exactamente de la manera en que yo quería hacerlo, bajo mis propias condiciones, con la cabeza en alto, sin dejar nada pendiente por decir. Los días que siguieron a esa cena fueron extraños, cargados de un silencio distinto al de la mesa navideña. Mi teléfono comenzó a llenarse de mensajes de mi madre, algunos intentando disculparse a medias, otros simplemente preguntando cuándo podríamos hablar con calma. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar no solo la reacción de mi familia, sino también la sensación extraña de finalmente haber dicho en voz alta
algo que había guardado durante 3 años completos. Cuando llegué a casa esa noche, Julián me esperaba despierto en la sala, con 2 tazas de té ya servidas sobre la mesa baja, sabiendo perfectamente que la cena familiar rara vez terminaba bien para mí. Le conté todo, palabra por palabra, y él escuchó con esa paciencia calmada que me había enamorado desde el primer día. Al final simplemente me tomó la mano y me dijo que estaba orgulloso de mí, no por haber expuesto a nadie, sino por haber dejado de pedir permiso para existir dentro de mi propia vida. Una semana después, mi padre me llamó por primera vez desde la cena. Su voz sonaba distinta, más cansada que enojada. Me preguntó si podíamos reunirnos a solas sin el resto de la familia presente. Acepté, con cierta cautela. Nos encontramos en un café pequeño cerca de mi antiguo vecindario, y por primera vez en mucho tiempo, mi padre me habló sin intentar controlar la conversación. Me dijo que había revisado, finalmente, los documentos completos del caso contractual, y que había comprendido que yo tenía razón. La culpa nunca había sido de los Ashford, sino de decisiones internas que él mismo había tomado bajo presión financiera. Reconocer eso, para un hombre tan orgulloso como mi padre, no fue fácil, y valoré profundamente el esfuerzo que le costó decirlo en voz alta. Con mi madre, la reconciliación fue más lenta. Durante semanas insistió en que yo debería haber confiado en ella desde el principio, sin terminar de comprender que la confianza se construye con acciones repetidas a lo largo de los años, no se exige de un día para otro. Poco a poco, sin embargo, empezó a hacer preguntas genuinas sobre Julián, sobre nuestra boda, sobre la vida que había construido lejos de la mesa familiar. Y aunque nunca llegamos a una disculpa completa por años de comentarios hirientes disfrazados de broma, sí llegamos a un entendimiento tácito. Ella dejaría de minimizar mis sentimientos, y yo dejaría de esperar que la familia cambiara de la noche a la mañana. Renata fue la más difícil. Durante meses evitó cualquier conversación directa conmigo, probablemente porque el peso de haber sido la protagonista involuntaria de su propia humillación pública le resultaba insoportable de procesar. Cuando finalmente hablamos, meses después, en una reunión familiar más pequeña, no hubo grandes disculpas ni abrazos dramáticos. Simplemente dejó de hacer bromas sobre mi vida personal. Y en cierto modo, ese silencio se sintió como el reconocimiento más honesto que ella podía ofrecerme. Julián y yo decidimos, poco después de esa Navidad, presentar formalmente a nuestras familias, algo que jamás me había atrevido a hacer antes por miedo a las consecuencias. Organizamos una cena pequeña, controlada, en un espacio neutral, donde ambas partes pudieran finalmente verse como personas reales y no como villanos de una historia de negocios fallida. Fue incómodo al principio, cargado de miradas cautelosas y conversación forzada, pero con el tiempo, algo genuino comenzó a formarse entre ambas familias, construido sobre la honestidad que debería haber existido desde el principio. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que aquella Navidad no fue simplemente el momento en que expuse un secreto que había guardado durante 3 años. Fue el momento exacto en que dejé de permitir que mi familia definiera mi valor a través de sus propias inseguridades y comentarios hirientes. Aprendí que el silencio, cuando se usa con intención y no con miedo, puede ser la herramienta más poderosa que existe. Aprendí que proteger lo que amamos, incluso de las personas que se supone deben apoyarnos, a veces es la decisión más sabia que podemos tomar. Y aprendí, sobre todo, que recuperar el control de la narrativa de tu propia vida no requiere gritos, ni drama, ni venganza calculada. A veces solo requiere una frase tranquila, dicha en el momento correcto, frente a la mesa correcta, para que años de comentarios menospreciantes finalmente encuentren su verdadero peso. Si alguna vez te has sentado alrededor de una mesa donde tu propia familia te convirtió en el blanco de sus bromas, entonces ya sabes exactamente lo poderoso que se siente recuperar, por fin,
el control de tu propia historia. Si esta historia te tocó algo por dentro, cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de Valeria. Dale like a este video si crees que la verdad siempre encuentra su momento correcto, compártelo con alguien que necesite escuchar esto y suscríbete a Justicia Carmesí para no perderte las próximas historias. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando relatos como este. Nos vemos en el próximo video.